Y la verdad que quiero empezar esta conferencia de prensa agradeciendo a un actor fundamental desde hace mucho tiempo, pero particularmente también en el día de hoy, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, que pidió para estar presentes a través del Zoom durante la presentación de un integrante del GACH e integrante de la Comisión Especial Pro Vacunas, ad hoc pro vacunas contra el coronavirus, la doctora Mónica Pujadas, que hizo una presentación exhaustiva de las características de las diferentes vacunas, las plataformas, y después sobre todas las vacunas que hoy están en plaza en cualquiera de las fases que estuvieran, fase 2 y alguna fase 3, la mayoría no aprobadas por agencias y algunas aprobadas por agencias, teniendo en cuenta su nivel de eficacia, eficiencia, inmunogenicidad. Y hablando de las condiciones de la capacidad de instrumentar un sistema de vacunación que tenga varias vacunas validadas de acuerdo al grupo de riesgo. O sea, primero agradecer a la doctora Pujadas y al GACH, porque ella no solo representó al grupo honorario científico, sino además hoy representó a la Comisión ad hoc de vacunas, que integra el Ministerio de Salud Pública, que integra la Universidad de la República a través de la Cátedra de Medicina, la Cátedra de Química y la Cátedra de Ciencias, y obviamente el grupo de vacunas del GACH, donde nos vienen desde agosto, que se conformó, trabajando, recomendando y asesorando científicamente sobre los diferentes tipos de vacunas. Cuando se conformó este grupo, en agosto, Uruguay tenía 11 casos diarios, 130 infectados activos y 43 fallecidos. Obviamente no es la misma situación que hoy. Pero en ese momento, desde agosto, se actuó en prospectiva y se hicieron una serie de medidas. La primera de ellas fue la recomendación de este grupo en hacer un acuerdo con el COVAX. Hoy tuvimos un contacto del subdirector de la OPS sobre el mecanismo COVAX, que están instrumentando una compra de una cantidad enorme de vacunas en la distribución de un pool de compras donde varios estados suscribimos un acuerdo y anticipamos dinero. Y después en el análisis y en el asesoramiento sobre las diferentes plataformas en función de la información que se va recibiendo. Hoy en la comisión, cuando hablamos de este tema, pedimos levantar la versión taquigráfica, porque yo creo que Uruguay se ha caracterizado por ser muy serio. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Uruguay muy serio en el manejo de la pandemia, en general. Y queremos ser muy serios en el manejo también de la vacuna, que no es la solución, es gran parte del proceso de la solución, porque esto vino para quedarse. Y en ese sentido, este grupo trabaja en la información que le estamos dando en función de dos líneas paralelas de trabajo. Por un lado, una línea que tiene que ver con lo sanitario, epidemiológico e inmunológico, o sea, las informaciones de fase 3 de cada una de las vacunas, las características las mismas. Ellos asesoran sobre si esa vacuna es apta o no para determinado perfil poblacional, perfil de riesgo que está establecido en el plan de vacunación, que va a hacer referencia al ministro posteriormente, que ya está establecido, o sea, ya tenemos para cuando esto se dé la semana 1 y tenemos también los planes logísticos asociados a un plan de vacunación, sino que además formalmente hay un comité que aprueba las vacunas todas en el Ministerio de Salud Pública. Y acá entramos en un terreno clave, que es la confianza, Uruguay, a lo largo de su historia, tiene una historia muy rica de vacunación y de confianza en la población en los sistemas de vacunación. Bueno, la vacuna del coronavirus no va a ser la excepción. Y este gobierno va a priorizar, por encima de todas las cosas, en cuidar a la gente, en ser responsable, en ser serio, en la elección de las diferentes plataformas o tipos de vacuna
Y acá no estamos hablando ni la barata ni la rápida, estamos hablando de la segura. Y para eso la decisión no es del gobierno, es de un grupo científico que decide sobre determinadas plataformas para determinado nivel de población. Por eso decía, hay una decisión que es científica, que va por esa vía de comisión de vacunas, que hoy nos presentó este informe a través de la representante del GACH en dicha comisión, y hay otro carril que tiene que ver con lo que estamos viendo, que es una demanda importantísima en el mundo por vacunas, una demanda infinita para una producción que es limitada. Además, aquellos que se habían comprometido a producir determinada cantidad de dosis no pueden llegar a producir las dosis comprometidas por diferentes circunstancias. Y esa demanda que hay en el mundo hizo que el Uruguay ponga todo su peso institucional, encabezado por el presidente de la República, quien habla, el ministro de Salud, para poder tener los acuerdos con los diferentes laboratorios para, paralelamente al COVAX, poder tener la adquisición de vacunas. ¿Cuál es? La más segura. ¿Cuándo? Bueno, es parte de lo que hoy vinimos a decir. Nosotros tenemos acuerdos de confidencialidad con varios laboratorios. Tenemos acuerdos de confidencialidad que implican no solo el poder brindar la información de la fase 3, que la mayoría no es pública, a este grupo científico para evaluarla, porque si no la liberan, pero además implica no poder confirmar públicamente detalles del intercambio del acuerdo. Y obviamente nosotros no vamos a hipotecar ningún tipo de tratativa y acuerdo que estamos teniendo y que está al punto de culminarse con varios tipos de plataformas de vacuna por dar una noticia anticipadamente y poner en riesgo la confidencialidad y el prestigio y la seriedad que el país ha ganado con este tema. Así que ese otro camino paralelo, que es el peso institucional para poder acceder a la mejor vacuna lo antes posible, o las mejores vacunas lo antes posible, yo le puedo decir que estamos a punto de lograr el objetivo buscado, que el país eligió ir por el camino más seguro, que obviamente implica más esfuerzo, pero no da mucha más garantía y le va a dar mucha más tranquilidad a la gente, porque como esta vacunación va a ser gratuita y voluntaria, que la gente tenga confianza en la vacunación es clave. Y para que dé confianza, la gente tenga confianza en vacunarse a ella, a sus abuelos, a sus padres o a sus hijos, si correspondiera. Bueno, es clave que tenga el respaldo científico que la vacuna es segura. Y a esa estrategia es la que se jugó el gobierno y la que está implementando, y estamos a punto de finalizarlas con estos procedimientos de confidencialidad, de intercambios legales para el cierre de contrato de adquisición de la misma. Ministro Salinas. Bueno, gracias, señor secretario de la Presidencia de la República, doctor Álvaro Delgado. La verdad que ha sido una jornada muy extensa, exhaustiva, y no tengo mucho más para decir o para agregar a lo que también ha expresado el doctor Delgado, que esto se trata de un proceso de decisión complejo, de alta complejidad, que tiene que ofrecer certezas, que tiene que estar basado en criterios científicos, exclusivamente en criterios científicos de factibilidad, es decir, de poder realizarse, y priorizando antes que nada la seguridad y la eficacia de la vacuna. En tanto, la accesibilidad es todo lo que tiene que ver con lo es la logística de aprovisionamiento y las garantías que ofrece el Estado uruguayo para vacunar a toda su población objetivo sin costo para la vacunación.
Es de destacar que si bien hemos permanecido en silencio durante muchos días, pese a todo tipo de especulaciones y de estímulos para salir a hablar, es importante tener la templanza necesaria para resistir todo tipo de tentaciones y ser absolutamente discreto cuando lo que está en juego es la salud de la población. Porque aquí el problema grande es que decir más de lo necesario significa perder mucho para el país. Ahora, de algo pueden estar seguros. Desde el inicio de la pandemia hemos estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin feriados, sin conocer Semanas Santas, ni Noches Buenas, ni primero de año, sacrificios familiares, y contentos de hacerlo, porque tenemos una deuda de gratitud con el país. Haber hecho una escuela pública, un liceo público, una universidad de la República, es un motivo de orgullo del Uruguay, donde se puede con esfuerzo. Entonces, con el centro en la ciencia, con el apoyo del grupo ad hoc, del grupo asesor científico honorario, que ha estado siempre desde el mes de abril colaborando en forma intensa, un grupo de más de 50 profesionales de altísimo nivel, a veces resulta un poco extraño escuchar sugerencias como que no existe un plan nacional de vacunación. Es absurdo, sencillamente es absurdo, y fíjense que Uruguay tiene una tradición muy grande de inmunización y de vacunas que hay que respetar, una trayectoria, una comisión honoraria de lucha antituberculosa que se funda en el año 1946, un plan de vacunas obligatorias a partir del año 1982 y a partir del año 87 a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa se le encomienda el Plan Nacional de Vacunas. Entonces, hoy sí estamos en condiciones de salir a decirles, tenemos un plan totalmente armado, estamos en la 4ª versión del plan escrito, lo integra la flor y nata, porque en definitiva es toda la división de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, gente altamente especializada, la división de evaluación sanitaria y la Facultad de Medicina, el Departamento de Desarrollo Biotecnológico, la sección Virología de la Facultad de Ciencias, la Cátedra de Inmunología y el Departamento de Biociencias de la Facultad de Química, y por el GACH 11 científicos más. El total de personas trabajando en esto desde agosto es de 23 personas. Y yo digo, hay que tener respeto, ¿no? Hay que tener respeto por esta gente que está trabajando desinteresadamente por el país y en forma honoraria, y otros formando el cerno del conocimiento de este Ministerio de Salud Pública, que es el ministerio de la gente, que es el ministerio de hace 40, 50 años de construcción colectiva. No es de ahora, no es de este año el Ministerio de Salud Pública. Por eso yo digo, acá hay personas que tienen trayectorias de 35, 40 años, tenemos que respetar eso, son gente altamente calificada, confiamos en nuestros científicos, priorizamos la seguridad y la eficacia, tenemos el plan de vacunación, tenemos los planes alternativos generados para temas logísticos por la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto. Y si no podemos decir más en este momento, es como lo ha expresado perfectamente el doctor Álvaro Delgado, en que tenemos limitaciones de orden legal, pero sin lugar a dudas el Uruguay tomó desde el 14 de agosto, desde el 2 de octubre, con distintos jalones, y especialmente del 30 de noviembre en adelante, cuando hubo un incremento en la cantidad de casos, el aumento en las negociaciones bilaterales, de acuerdos bilaterales, porque no son de acceso a información confidencial, no
Ahí no se habla de costo, no se habla de nada, se habla de información científica, porque la limitación que tenía este grupo hasta el momento es que habían pocos estudios de fase 3 publicados y la verdad sea dicha, la primera vacuna contra el coronavirus fue aprobada en el Reino Unido el 2 de diciembre y es la primera vacuna aprobada. Y después siguieron una serie de otras vacunas que han logrado la aprobación del Reino Unido, de la FDA, de la EMA europea, y entonces el grupo siempre ha ido por la seguridad. Es decir, en muchos casos tenían que evaluar con datos publicados por medios de prensa calificados, por datos intermedios. Entonces, hasta que no estuvieran los acuerdos de confidencialidad, no podían avanzar más. Y esa es la situación. Muchas gracias. Ahora daremos paso a la rueda de preguntas. Agradecemos a los periodistas, identifiquen con nombre y medio al cual representan. Natalia Ebrun, de TV Ciudad Ministro, le quería preguntar por la cantidad de dosis que está negociando. Si bien todavía no se sabe de qué laboratorio, quería saber si ya el gobierno tiene un número de dosis, teniendo en cuenta que tienen que dar 2 dosis, ¿no? Sí, lo voy a responder de manera elíptica. Nosotros no podemos hablar de dosis. Podemos hablar de que tenemos un plan nacional de vacunaciones. Y ese plan nacional de vacunaciones involucra como hipótesis de máxima, porque tampoco está seguro por la OMS cuál es el número exacto que se debe inmunizar para lograr el llamado efecto rebaño, hay una priorización y hay un escenario 1, un escenario 2 y un escenario 3 que contempla determinadas cantidades de personas y por lo tanto de dosis. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas vacunas que son de 2 dosis, la mayoría, pero hay algunas vacunas que son de 1 dosis. Es un elemento a tener en cuenta. En el escenario 3, que es el escenario de máxima, se consideran una población objetivo de 2.836.000 personas. El tema con los laboratorios, no se pueden hablar cantidades, no se pueden hablar números, ni se puede hablar tipo de tecnología que se esté considerando, es decir, que no podemos ser más abiertos en eso. Es decir, nuestro plan de vacunación contempla un escenario de máxima de 2.836.000 personas. Si fueran de 1 dosis, serían ese número. Si fuera de 2 dosis, hay que multiplicar por 2. Lo que puedo aportar, sin violar la confidencialidad, sin dejar de poner en riesgo cualquier negociación que sería insólito, y además perjudicaría mucho al país. Lo que puedo decir que los acuerdos en los cuales de la confidencialidad y posteriormente los intercambios de los equipos legales para los contratos implican también una cantidad de dosis y una secuencia. Buenas noches, Rafael Guardia de Canal 5 TNU. Y obviamente perdóname Rafael, cuando esté los objetivos buscados conseguidos, o sea, los contratos firmados, se van a informar. Muchas gracias. Quería preguntar por ignorancia, pero me pareció que sobrevoló por allí, que podría haber algún tipo de vacunas para un determinado tipo de población y otro tipo de vacuna para otro tipo de población. ¿Puede ser así? Parte de la estrategia del grupo científico implicaba poder utilizar una canasta de vacunas, como le llaman en los países, en realidad más de una vacuna, para diferentes sectores de la población, según la plataforma, si es con proteínas, si es con ácido ribonucleico, si es con virus inactivado. Eso es una decisión científica, netamente científica. Obviamente después hay el tema de disponibilidad y de secuencia de entrega, pero es una decisión científica. Sí, buenas tardes. Marcelo IH del noticiero de Canal 4. La consulta va a los dos jerarcas, al ministro y al secretario de la Presidencia. Quizás no sea mucho lo que puedan avanzar sobre este plan de vacunación. Obviamente la fecha de comienzo depende de la llegada de la vacuna. Eso no, pero me refiero ya de una cifra importante, esos 2.836.000 personas. ¿En qué plazos aproximadamente se podrían llegar a registrar esas inoculaciones? Y lo otro, ha aumentado sustancialmente o en forma importante el nivel de positividad en estos últimos días. ¿Qué margen queda de medidas para tomar que no sea afectar la movilidad, si es que
si es que las hay. Gracias. Agradezco la pregunta porque mañana es un día importante. A las 6 de la tarde hay Consejo de Ministros y el presidente pide informes a varios ministros que tienen que ver con la ejecución de las medidas que se anunciaron el 16 y 17 de diciembre. Con lo cual mañana lo que vamos a tener es la evaluación del impacto de las medidas y cómo se continúa. Los datos hasta ahora no tenemos, más allá de algunas tendencias de movilidad que son preliminares. Mañana vamos a tener informes de los diferentes ministerios sobre el impacto. Me parece que yo creo que no cometo ninguna infidencia en resaltar un comportamiento en general responsable, comprometido, como estábamos acostumbrados. La gente sintió que tenía que ser parte de esta solución, tenía que ser parte de tratar de desafiar las gráficas, y se desafiaron las gráficas. Esto es permanente y bueno, depende de la conducta. Esa frase que yo siempre digo, que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, bueno, en momentos donde hay más movilidad vinculado a las fiestas y los primeros días del verano, vaya si tiene que ver, ¿no? Y si está teniendo que ver. Y hoy, contra los pronósticos, tenemos un escenario quizás que no siguió estrictamente la matemática, pero que nos preocupa igual, porque no es la misma situación de noviembre y no es la misma situación de octubre. Un caso más, un fallecido más, nos desvela todo el tiempo. Así que mañana va a ser un día importante para eso. Por acá, Martín Toca. Si me permite un complemento, ya que la dirigió los dos la pregunta, sobre la tasa de positividad. También es pertinente aclarar que en fechas especiales como el 25 de diciembre y el 1 de enero quizás podría haber habido algún efecto de licencia del personal absolutamente imprescindible desde ese punto de vista. Pero también hay más eventos. Por ejemplo, las medidas incluyeron suspender los vuelos. Llegaban 3, 4 vuelos por día a diario Uruguay. A los 7 días se tenían que hisopar. Eso formaban parte de la canasta de que, sin tener noción de contacto, formaban parte de los negativos. Sí, me aumentaba el denominador, digamos, de casos, de test realizados. Y por otro lado, en virtud de tratar de mantener el sistema sanitario, se hicieron las medidas en Montevideo, Canelones, Ciudad de Rivera y Chuy, de volver a las medidas de marzo en cuanto a lo asistencial no presencial y evitar las coordinaciones quirúrgicas no urgentes o neoplásicas, con lo cual otro volumen de pacientes también dejó de necesitar ese hisopado. Igualmente, no es un dato positivo en sí mismo, pero también es cierto que estamos pescando en una pecera de casos con más contactos que los otros que estaba refiriendo, que no se espera que sean positivos. Como el gobierno está siempre preocupado por tratar de estar al frente de las circunstancias, hizo un pedido y adquirió 100.000 test antigénicos, que no son lo mismo que los test serológicos de anticuerpos, funcionan mediante hisopado. En principio se va a aplicar a las personas que son sintomáticas mediante hisopado y da el resultado en 15 minutos. Y es absolutamente específico, fue testeado por la Dirección del Laboratorio de Salud Pública, tiene una altísima sensibilidad, la OMS los acepta con más del 80% de sensibilidad, estos tenían más del 90%, y con una especificidad superior al 95%, y estos test tienen un 99,5% de especificidad comparado contra el estudio de PCR. El hecho de disponer de esta cantidad de estudios antigénicos nos va a dar en el punto, en la puerta de entrada, en el domicilio, la capacidad de testar a la persona que está sintomática. Si es sintomático y es positivo y los convivientes del núcleo familiar se encuentran presentes, ya aprovechamos, se hisopan allí mismo también. Entonces ya eso nos va a dar una mayor presencia. Y volviendo a la cantidad de test,
recordar que no solamente se hisopan los quirúrgicos, los viajeros, sino también los pacientes sintomáticos. Y nosotros ahora estamos en una etapa de verano en el cual hay menos circulación de otro tipo de virus que a veces generaban este tipo de síntomas, como los virus influenza o el virus sincitial respiratorio, y en este momento esa circulación viral no existe. Entonces, de pronto hay menos sintomáticos también y menos cantidad de test. Hoy se remontó igualmente la cantidad de test a casi 8.000 test. Y se mantiene la cantidad básicamente la cantidad de camas ocupadas de CTI, y además la positividad hoy fue de 8,65, descendiendo discretamente respecto al anterior. No quiere decir que sea un dato bueno, tenemos que seguir esforzándonos, y la llegada de la vacuna no significa que debamos de bajar la guardia en todas estas medidas actuales, porque que uno se dé la vacuna hasta que se logra la inmunización pasa un tiempo. Entonces tenemos que seguirnos cuidando. Nos tenemos que acostumbrar que por más vacunados que estemos hay que esperar un lapso de tiempo hasta que logremos la inmunidad. Y eso va a ser muy importante porque además, como ya lo expresó el doctor Álvaro Delgado, va a haber una cadencia de llegada por un tema logístico y por lo tanto el resto de la población nos debemos seguir cuidando para mejorar estos resultados que tenemos hoy. No son los mejores resultados, no quisiéramos tener otros resultados, pero son los que son. Por acá Martín Tocar del Observador. Uno de los asuntos centrales del debate por estos días es si el gobierno se demoró o no en negociar con laboratorios privados más allá del mecanismo COVAX. El ministro recién decía el ministro de Salud Pública recién decía que se empezó en agosto a trabajar con el tema de la vacunación y que se aumentó en noviembre a partir del incremento de casos, obviamente. La pregunta es, ¿qué tanto se avanzó desde agosto hasta noviembre en la negociación con laboratorios privados más allá del mecanismo COVAX? Vamos a dividir la pregunta en dos. Una, empiezo yo y luego culmina Álvaro. Se avanzó todo lo necesario que se podía en el escenario conocido y de acuerdo a los informes de la Comisión Ad Hoc de Vacunas, que hizo 12 reuniones y 12 informes y 12 minutas de informe. Entonces, en base a estudios de fase 3 o registros en agencias de peso como la FDA o la EMA, o registro en el Reino Unido, después se aceleró, pero si no hay estudios publicados y si hay informes de prensa y reportes de prensa, es evidente que es muy sesgado. También es un país que no hizo estudios de fase clínica 3, como pudieron haber otros países que pusieron a 40.000 pacientes, 40.000 personas voluntarias a testarse, inoculándose la vacuna. Uruguay no tomó ese camino. Esos países hoy tienen una cierta prioridad, digamos, en ese sentido. Pero ahora le cedo la palabra al doctor Delgado. Ese grupo, tengo el acta acá, en octubre fue el que recomendó que Uruguay firmara el COVAX y pusiera en el mecanismo que organiza la Organización Panamericana de la Salud $2,5 millones para asegurarse la adquisición de 1,5 millones de dosis de una serie de vacunas. Hay varias para que cada país determina. Eso implica, entre otras cosas, la prevalidación, porque viene con validación de OPS, no hay que hacer una validación por ninguna agencia internacional y tampoco nacional. A partir de ese proceso empezamos, y es notorio, un proceso paralelo al COVAX de interacción con los laboratorios, que involucró al propio presidente de la República, a quien habla, al ministro de Salud Pública, en contacto con la máxima jerarquía de los laboratorios para adelantar los otros procesos paralelos y asegurar una cantidad de vacunas suficiente que se asegure lo más rápido posible. Hoy decían en la comisión, y creo que lo repitieron en esta conferencia de prensa, no es ni la vacuna más barata ni la más rápida, la más segura. Yo creo que si algo tenemos, y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y estamos en proceso de eso, y estamos terminando procesos de esos, con mucha seriedad. Y me parece que la mejor contribución como gobernante que podemos hacer es darle a la gente la tranquilidad que el día que se tenga que vacunar va a ser algo seguro.
para que tenga confianza en la vacuna. Muy bien. Sí, ¿algo más? Camila Pires de BTV, eran dos consultas, algo ya había mencionado a propósito de los antígenos, de la donación a los prestadores, en qué casos se van a utilizar y que está dispuesto a propósito de eso. Y por otro lado, el diálogo con las mutualistas, hoy se mencionaba el caso del CASMU, pero bueno, eso va a precisar, en caso de avanzar en algún acuerdo, la aprobación del Ministerio. ¿Cómo se está dando ese diálogo? Me respondo lo primero. En referencia a los test antigénicos, son una verdadera innovación de fines de noviembre. Nosotros el 11 de diciembre ya estábamos tomando contacto con la OPS-OMS e pedimos una cotización a través del fondo rotatorio y el 15 de diciembre el GACH hizo un informe muy completo sobre el tipo de uso del test antigénico, que tiene una utilidad extraordinaria. Pero en esta primera etapa se va a hacer para el uso del estudio de pacientes sintomáticos hasta 5 días de inicio de los síntomas y eventualmente del grupo de convivientes bajo el mismo techo, porque se considera que si está sintomática la persona, está conviviendo desde hace varios días con estas personas bajo el mismo techo. Y después para algún tipo específico de estudio de brote, por ejemplo en algún LPEM, establecimiento de larga estancia en personas mayores, o algún otro tipo de establecimiento que sea cerrado. Entonces, el objetivo es el estudio de pacientes sintomáticos con un resultado en 15 minutos, entonces la persona ya queda aislada, no tiene que esperar 24 horas, 48 horas que le llegue el resultado, ya queda aislada, ya su grupo familiar queda también estudiado, y bueno. Respecto de la segunda pregunta, quizá la puede responder mejor el doctor Delgado. Lo cierto es que cualquier vacuna que pretenda ingresarse al país debe tener su registro correspondiente y debería tener todas las condiciones técnicas como para estar inscrito en tal sentido. Y brevemente van a ver que hay varias vacunas en proceso de registro. Sí, Martín Les de Subrayado, Canal 10. La pregunta para el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a partir de las definiciones que se han dado acá, o el adelanto de que mañana el Gobierno en Consejo de Ministros va a hacer una evaluación y seguramente pueda anunciar algunas nuevas medidas. Está el tema del corrimiento de la aduana a la Coronilla, que ha generado polémica, que se ha justificado en razones comerciales y turísticas. Pero hay planteos también de los intendentes, encabezado por el intendente Maldonado Antía, de la posibilidad de que propietarios extranjeros ingresen al país debidamente controlados. Yo le agrego una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de que ciudadanos uruguayos, también con los controles correspondientes, después del 10 de enero puedan ingresar al país. Gracias, Martín. Tú estás planteando una situación previa al 16 de septiembre, o al 21, perdón, de diciembre, al 21 de diciembre. La verdad que es parte de lo que se va a evaluar mañana. Hay un informe de migraciones al respecto, un informe vinculado a la movilidad, y me parece que van a estar todos los elementos arriba de la mesa sobre qué evaluación se hace en las medidas que se dieron hasta el 10 de enero prorrogables. O sea, el Poder Ejecutivo podía prorrogarlas. Se tomaron en Consejo de Ministros y se va a resolver en Consejo de Ministros. En este caso, más allá de las propuestas, y entendemos las propuestas, comprendemos las propuestas, pero hay un bien mayor que es evaluar primero si las medidas fueran efectivas. O sea, si logramos con estas medidas, logramos los uruguayos bajar la cantidad de casos contra los pronósticos. Si la logramos, y si logramos un cierto equilibrio, además, bueno, quizá habrá una posición positiva con respecto a las medidas, pero en realidad mañana lo que pidió el presidente de la República fue un informe al ministro de Turismo, al ministro del Interior, al canciller, al ministro de Transporte y Obras Públicas, por todo lo que tenga que ver con el tema interdepartamental. Y además quiero recordar algo especialmente que va a estar mañana también arriba de la mesa, porque vamos a interactuar con el Congreso de Intendentes. Estábamos hablando con el presidente Vidalín. La verdad, yo quiero hacer un reconocimiento especial
a los gobiernos departamentales, a los intendentes, porque para aplicar esta medida había muchas de estas cosas o de estas medidas necesitaban la aprobación de los gobiernos departamentales, porque son de competencia departamental. Y vimos un involucramiento muy grande de los intendentes, de todos los partidos, de intendente Colorado, de los intendentes del Frente Amplio, incluyendo a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, al intendente de Salto, al intendente de Canelones y a los intendentes del Partido Nacional, a los intendentes de todo el partido que en este caso se involucraron en que las medidas se cumplan. Y mañana va a ser también una voz que vamos a estar escuchando al respecto. Buenas noches. Gracias. Habilitamos la última pregunta y daremos por finalizada la conferencia. Buenas noches, Ignacio Romero de Telemundo. Ministro Daniel Salinas, hace algunas horas una mutualista privada anunció que está en condiciones de acceder a un número importante de dosis. Recién la oposición decía que esto es un síntoma de retraso de las políticas públicas. Quería saber si usted entiende que esto implica justamente la ocupación de un vacío por parte del Estado. Y por otra parte, ¿cuál fue la situación de Franco Alagia, el exdirector de Relaciones Internacionales y Cooperación, de quien se informó que a través de un mail le informó a Pfizer, al laboratorio Pfizer, la negativa del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, de querer negociar con ellos por dosis? Si esto en alguna instancia, en alguna forma, comprometió las negociaciones y si usted tenía algún vínculo personal con este funcionario, además de la información que pueda aportar al respecto. Gracias. ¿Me permitís contestar una cosa al principio? Sí. Yo la verdad no sé quién dijo eso. Lo de políticas públicas me preocupa mucho. La verdad que me preocupa mucho, no fue el tenor hoy de la comisión. Yo creo que acá tenemos que dejar de estar en esto también en la Colombes y en la Amsterdam. Estamos todos en la misma tribuna. Quizá vemos el partido de diferentes ángulos, pero estamos en la misma tribuna. Y la verdad, si algo no vamos a hacer, es política, ni con este tema, ni con los test, ni con las vacunas, ni con la pandemia. Demasiado grave lo que le pasa al mundo y lo que le pasa a Uruguay para andar sacando un pequeño rédito político. Así que, obviamente, no comparto, no sé quién lo dijo, me sorprende que lo hayan dicho, pero la verdad que no ayuda mucho a generar de esto una causa nacional, como creo que hasta ahora todos nos hemos mantenido, cada uno con su corazón, pero lo deja de lado y por encima de todo tiene la bandera uruguaya. Sí, con respecto al tema de la mutualista creo que ya me referí, o sea que no añadiría mucho más. El gobierno tomó la iniciativa también de tener contactos con distintos gobiernos y con distintas empresas, o sea que el gobierno es mano en esto y no diría más nada sobre ese aspecto, más allá de el Estado va a asegurar la cobertura vacunal. Gratuita y voluntaria. Gratuita, sí, y voluntaria. Y respecto al segundo tema, lo cual se trató de una decisión del presidente, de una persona que era de mi confianza y que cometió un error de procedimiento exclusivamente, y no me quiero referir más porque ya ha sido objeto de un linchamiento mediático que creo que una persona de esa edad y que estuvo comprometida siempre con el trabajo no se merecía.